Queridos amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Platiquemos. Qué gozo poder empezar una nueva temporada y también, Juan José, no solo es una temporada en Platiquemos, creo que es una temporada muy esperada en todo el año, ¿verdad? Sí, así es, Valerio. Estamos en este mes de diciembre, Valerio. Quizás es el mes, Valerio, más esperado del año. Exactamente, porque muchos pues llegan a sus vacaciones en diciembre, por ejemplo, nuestros niños que todavía en noviembre terminan sus clases y pues ya el mes de diciembre están ansiados, no sé, por el colorido, por las luces, por los tamales, por el ponche. Bueno, no sabemos cuál es la comida típica en los lugares donde ustedes nos estén viendo, por si nos están viendo fuera del país. Pueden comentarnos cuál es la comida típica que ustedes consumen en Navidad. Pues en Guatemala son los infaltables tamales y el ponche, ¿verdad? Sí es, Valerio, y sabemos que en este mes, Valerio, quizás para muchos es un mes de muchas emociones, Valerio. Quizás un mes nostálgico, nos recuerda quizás o nos trae grandes recuerdos, Valerio, pero en especial sabemos que en este mes queremos enfocarnos en algo en el programa de Platiquemos, Valerio. Sí, Juan José, y este mes, como decías, a lo mejor es muy nostálgico para pasarlo en familia. Y en esta ocasión, pues nosotros decidimos abordar un tema sobre las profecías reveladas. No vamos a hablar del arbolito, de que si Santa Claus es pecado, si poner luces es pecado. No, son temas no tan importantes. Lo importante es hablar de la razón de la Navidad, porque la razón de la Navidad, Juan José, no se trata del gordito rojo, ¿verdad? No se trata de los duendes, no se trata de otros personajes que miramos en esta época, sino que en el mundo se ha distorsionado una imagen de la Navidad que habla del nacimiento de Jesús. Y Juan José, cuando hablamos de Navidad, hablamos del nacimiento de Jesús, pero previo al nacimiento de Jesús hubieron profecías. Y a lo largo, Juan José, de la ciudad, al pasar por las ciudades, visitar otros países o googlear de lugares de otros países, nos damos cuenta de que muchos lugares tienen nombres de personas que hicieron algo bien para la sociedad. Aquí en Guatemala, pues escuchamos una avenida de Atanasio Tzul, que un municipio se llama Tecumumán, otros lugares tienen o calles que tienen el nombre de artistas, de deportistas, que han destacado a nivel nacional y pues llevan el nombre como, a lo mejor, desde mi punto de vista, Juan José, esto nos lo enseñó la Biblia, porque en la Biblia se nos habla mucho de Abraham, de Jacob, de Isaac, de David, de los profetas, se les recuerda, porque digamos para los israelitas hablar de Elías era alguien tan importante, porque cuando Jesús sí estaba desarrollando su ministerio, ellos decían, a lo mejor es Elías el que resucitó. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a honrar a aquellas personas que hicieron el bien para la sociedad. Sí, exacto, Valerio, y tal como mencionabas al inicio, quizás en este mes muchas veces no recordamos a Jesús, Valerio. Quizás olvidamos la parte histórica de Jesús y bien, muy bien lo mencionabas en cuanto a cuando visitamos ciertos lugares, quizás en lugares que muchas veces sí tienen una historia de cómo inició, quién lo fundó o quiénes fueron. Y cuando vamos a la Biblia, Valerio, es lo mismo que pasa con el nacimiento de Jesús. Antes de que Jesús naciera, muy bien lo mencionabas, que hubieron personas, grandes personas, Valerio, que anunciaron el camino, que prepararon el camino para la llegada del nacimiento de Jesús. Y eso, Valerio, lo leemos muy bien desde el libro de Génesis, cuando inicia muy bien. Y inicia cuando Dios elige a Abraham como padre de las naciones, que iba a ser padres de una gran multitud, Valerio, como va preparando el camino de cómo iba a nacer Jesús, de cómo iba a estar aquí en la tierra y de cómo iba a sufrir por nosotros. Sí, José, bueno, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, encontramos todo un capítulo que habla de héroes de la fe. Habla de personas que hicieron muchas cosas en la fe, pero ahí no aparece el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Jesús será un héroe más, será un personaje más de la historia, pero por eso queremos platicar
en esta oportunidad de hablar de Jesús como Dios, en nosotros o con nosotros, Jesús, el Jesús Emmanuel, que significa Dios con nosotros, porque Isaías 7:14 nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y queridos hermanos, hemos hablado de que hay personajes que resaltan en la historia, y pues aquí también Jesús, su nacimiento fue profetizado con mucho tiempo de anticipación. Estamos hablando de 400 años antes de su nacimiento. La palabra de Dios revela de que vendría alguien, y ese sería concebido por una virgen, y su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, para nosotros con José, este pasaje nos enseña que en la pandemia nos dimos cuenta, hace 3 años, nos dimos cuenta de la importancia de los médicos, de los enfermeros. Y yo nunca había visto tanto respeto ante estos profesionales como en aquella época, porque, bueno, en ciertos lugares fue lo contrario, ¿no? Pero yo vi, en el país donde estaba, vi cómo apoyaban a los enfermeros, vi cómo apoyaban a los doctores. No podían verlo. A veces les tocaba caminar largos tramos, pero si una persona los miraba caminar, los subía a su carro y los llevaba a su lugar de trabajo. Y nos dimos cuenta, José, de la importancia de las personas que sirven en emergencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba si una de estas personas se enfermaba? ¿Quién iba a atender a aquellos que estaban enfermos? O sea, necesitábamos a alguien sano para cuidar de nosotros. Y así el hombre en lo espiritual estamos en una emergencia desde que nacemos. Nacemos en una condición lejos de Dios. Y ahí es donde necesitamos, Juan José, a más que un héroe, a un salvador. Y ese salvador no podía levantarse alguien entre nosotros, no podía ser otro hombre, tenía que ser la intervención directa de Dios. Y es por eso de que celebramos su nacimiento, Juan José. Su nacimiento fue profetizado muchos años antes de que él naciera, y que iba a nacer por medio de una virgen. Exacto, Valerio. Y cuando hablamos del nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, tenemos el gran privilegio, Valerio, que Dios está con nosotros, habita con nosotros, mora en nosotros, gracias al sacrificio que hizo su Hijo Jesús por nosotros, Valerio. Y creo que no hay mayor privilegio del ser humano, Valerio, que habitar en los brazos de Dios, en los brazos de nuestro Salvador, tal como mencionabas, que muchas veces nos sentimos como que dichosos cuando quizás un médico nos visita en casa, pero olvidamos esa parte esencial que mencionabas, Valerio, que no hay mayor gozo de un ser humano que Dios está con él siempre, Valerio. Sí, Juan José, y en cuanto a nuestra condición humana, Juan José, lo que dices, cuando uno está enfermo, a veces, cuando estamos un poco enfermos, que se me pase, pero cuando ya estamos graves, deseamos que donde ya ni hay fuerzas de ir al hospital, deseamos que el médico venga a casa a vernos. Como que al ver a un médico ya visitándonos, ya sentimos como que esperanza, ¿no? Tenemos esa esperanza de pues me voy a recuperar porque va a ser que es lo que tengo, tienen la capacidad. En cuanto a nuestra condición humana, nuestro problema espiritual, nosotros, queridos, antes de la venida de Jesús y antes de tener a Jesús en nuestras vidas, como Emmanuel en nuestras vidas, y es lo más importante, como sé, que nosotros tengamos a Jesús como el Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre, Dios habitando entre nosotros. Antes de eso, Isaías en su primer capítulo empieza a relatar nuestra condición, que somos una llaga podrida, con hinchazones, que en nosotros no hay nada bueno, que estamos contaminados desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Eso es lo que dice Isaías en su primer capítulo.
Puedes leerlo en tu casa, puedes buscarlo en tu teléfono, en una aplicación de la Biblia. Lee cómo dice Isaías, cuál es nuestro problema, cuál es nuestra condición. Estamos podridos. Y el apóstol Pablo en Romanos 4:23, si no estoy mal, Juan José menciona que nosotros todos nos hemos apartado de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para nosotros no había esperanza, Juan José, no había solución para nosotros con nuestros propios méritos, con nuestros propios esfuerzos. Por eso necesitábamos al Emmanuel, Dios mismo interviniendo para nuestra salvación. Y qué buena noticia, Juan José, para celebrar la Navidad, porque recordamos cuando Dios dijo, yo amo tanto al mundo que voy a dar a mi único hijo, y dijo, he aquí al Emmanuel, es Dios con ustedes. Y vino, y Juan dice en Juan 1:14, dice que y vimos su gloria, gloria como la del Padre, lleno de gracia, lleno de paz, lleno de gloria de Dios. Vimos la gloria de Dios por medio del Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios habitando entre los hombres. Sí, exacto, Valerio, y tal como lo dice Pablo en el libro de Romanos 4:5, que fue entregado por nosotros, Valerio. ¿Por qué? Para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. El médico que necesitamos, tal como mencionabas, Valerio, muchas veces sentimos esperanzas cuando vamos quizás a consulta o cuando el médico llega en casa, Valerio, empezamos a sentir esperanza. Y la esperanza, Valerio, para todo el mundo es esto, de que somos justificados delante de Dios, delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿O por qué sucedió esto? Por el simple hecho de que el Emmanuel ya estaba con nosotros, Valerio, vino a pagar esas culpas que nosotros teníamos. Sí, Juan José, y cuando el Emmanuel vino, su nacimiento, porque dice nuestro texto, Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, la frase que resaltar, la Virgen concebirá. Esto, Juan José, en aspectos humanos, esto es imposible. ¿Cómo puede ser una señorita que nunca ha tenido relaciones sexuales tuviera un hijo? Esto es imposible. Esto va en contra de la ciencia y ahí es donde entra Dios, que va en contra de todo, que no respeta las leyes de la ciencia, porque Dios es el dueño de todo. Y Él dice, bueno, para que haya un Salvador, tiene que nacer un niño virginalmente. ¿Cómo? Por obra y poder de Dios el Padre por medio del Espíritu Santo. Engendró aquel hijo en el vientre de una muchacha llamada María, que era temerosa de Dios, que estaba desposada, estaba comprometida con José. ¿Por qué? Dios tenía que asegurar que Jesús al nacer tenía que tener una madre y un papá. Pero nace virginalmente. Esto por José, ¿para qué? Porque si Dios hubiera elegido a un niño cualquiera, hijo de cualquier persona, y bueno, él es Emmanuel, ¿no? Ya tiene rasgos del Padre, y el Padre es pecador. Pues el Padre de Jesús es Dios, el Padre, el Dios Trino. Jesús es parte de la Trinidad, ellos son uno solo, pero Jesús vino, se humilló tanto, que nació en un pesebre con José. Dios con nosotros nació virginalmente y nació sin defecto, sin pecado, puro, sin manchas. Y Juan José, esto nos debe de alegrar porque es la esperanza, es el médico para nuestras almas. Si tú, querido amigo, has buscado solución para tu vida, has buscado remedio en otros lugares, en otras situaciones para tu situación espiritual. No es tanto lo físico, sino que nuestra situación espiritual. Jesús es la solución. Él es nuestro Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, porque todos los fundadores de todas las religiones del mundo, Juan José, a diferencia de Jesús, de que Jesús era el Hijo de Dios. Y los demás fueron pecadores como vos y como yo. Fueron personas corruptas por el pecado, como todos nosotros.
no pueden ser salvadores, esas personas no te pueden salvar. Por eso es que una religión no te puede salvar, solo es Jesús el Emmanuel que te puede salvar. Por eso tenía que nacer virginalmente para desligarse de la línea del pecado, porque no tenía el gen humano, sino que tenía la genética de Dios. Por eso es que él fue santo, manso, humilde de corazón, que cuando lo ofendían no decía nada, le escupían no decía nada. ¿Por qué? Por amor a nosotros, porque era Dios habitando entre los hombres. Sí, y cuando hablamos de los padres terrenales que tuvo Jesús, Valerio, muchas veces llegamos a recordar a María y a José. Muchas veces, tal como mencionabas, sé que muchas veces hay controversias, Valerio, porque muchos llegan a pensar que no, que María, que tal vez era así, o que José tal vez era así. Quizás muchas veces tratamos de razonar más con nuestra mente humana, Valerio, tal como mencionabas, que Dios va mucho más allá, sale fuera de nuestras capacidades humanas, Valerio, porque Él va mucho más allá que nosotros, porque su sabiduría, Valerio, no cabe en nuestra mente. Y cuando hablamos de los padres de Jesús, tal como mencionabas, que el nacimiento de Dios, del Hijo de Dios, tenía que ser de venir de una mujer, Valerio, que se había guardado, que quizás era una mujer recta delante de los ojos de Dios. Y muchas veces, Valerio, llegamos a pensar esto cuando llegamos a leer la Biblia en el libro de Mateo y de Lucas, los evangelios. El ángel mismo le dice a María: salve María, porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Que nos da a entender, Valerio, que Dios mismo había preparado a una mujer, tal como mencionabas, en donde iba a nacer el Mesías, nuestro Salvador, que no tenía manchas. Una mujer realmente que desde que nació, su misión, su propósito era cuidar el Hijo de Dios. Y no era un hijo cualquiera, Valerio, era el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, tal como dice el libro de Juan. Y realmente, Valerio, cuando llegamos a pensar esto, y el mensaje muchas veces, Valerio, también de los padres de María, es que dicha, Valerio, que María halló gracia delante de los ojos de Dios. Y nosotros ahora también hallamos gracia allá delante de los ojos de Dios, pero ya no por nuestros propios méritos, sino que por gracias al sacrificio que hizo el Hijo de Dios por nosotros. Y eso es gracias. Ahora tenemos comunión con Dios gracias a la intervención de Jesús, a la intervención de Dios en la historia, en nuestra historia. Queridos hermanos, qué gusto poder estar en sus hogares, en sus teléfonos, en su computadora, en su televisor, o donde sea que nos estén visualizando. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos como Platiquemos GTV. Pueden suscribirse, pueden ir a ver todos los videos que hemos publicado, todo lo que ustedes, si nos están visualizando por medio de la televisión y hay un programa que les gustó, pues pueden ir a YouTube, ir al apartado de listas de reproducción de su playlist. Pueden ir ahí, tenemos por temporadas bien segmentadas. Ustedes pueden ir a escuchar cada temporada completa para nutrirnos con la palabra de Dios, y para nosotros también será de gran bendición que se suscriban a nuestro canal y pueden seguirnos en Instagram, en TikTok y en Facebook. Ahí también en Spotify pueden ir si ustedes se mantienen muy ocupados y quieren escuchar nada más en vez de ver, porque al ver les da miedo. No, son mentiras. Pueden ir a Spotify. También tenemos todos los episodios disponibles en esta plataforma para ir a escuchar y llenarse de bendición. Continuamos con nuestro tema, que es Emmanuel. Jesús es Emmanuel. Jesús es Dios con nosotros. Esa es la esencia de la Navidad. La esencia de la Navidad no es un arbolito, decíamos, no es un gordito rojo, no son los duendes, no son los ositos, no son ¿cómo se llama? Los regalos que muchas veces esperamos, y no es el aguinaldo. No es nada relacionado con todo lo que el comercio, el marketing nos enseña. El sentido de la Navidad es Jesús, y nuestro propósito en Platiquemos es que vayamos al origen de la Navidad. Tú puedes decir, es que el origen es pagano. No, hermanos. No importa la fecha, lo importante es recordar la gracia de Dios, que mencionabas
como Dios tuvo la gracia con María, también tuvo la gracia con nosotros para enviar a su Hijo y nosotros tenerlo en nuestra vida. Y si ya tienes a Jesús en tu corazón, qué alegría, porque Él es Dios en tu vida. Y también, como José, el nacimiento de Jesús tenía que ser profetizado. Tenía que ser profetizado. ¿Por qué? Porque para enseñarnos, Juan José, que en nuestra capacidad humana no podíamos, nunca iba a ser posible que nosotros podíamos salvarnos. Dios le mandó a Moisés, al pueblo de Israel, y no lograron hacer nada, no lograron volver al diseño original como Dios creó a Adán y Eva antes del pecado. No lograron. Dios, por medio de Moisés, le dio la ley al pueblo de Israel, y la ley, ¿qué nos hizo? La ley nos mostró que éramos pecadores. Esa es la función de la ley, mostrarnos. Es un espejo. Robaste y la ley dice, eres ladrón. Mentiste, la ley te dice que eres un mentiroso. Esa es la función de la ley, pero la ley no te salva. La ley no te salva, solo Jesús salva. Dios envió a sus profetas, envió a jueces, envió a los patriarcas, envió a muchas personas a pregonar el mensaje, y ninguno llevó al hombre al diseño original. Tuvo que venir Jesús, y su nacimiento fue profetizado. Dios nos dio tanto tiempo para darnos cuenta que por nuestros medios no se podía con José. Por eso es que Jesús, cientos de años atrás, ya se hablaba de su nacimiento, de su vida, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección y de su regreso. Qué impresionante. ¿Cómo no celebrar la Navidad? ¿Cómo no recordar el nacimiento de Jesús si Él es el único que puede hacer esto? Tanto sí, la profecía empieza como desde Génesis. Desde Génesis, cuando Dios le dice a la serpiente, pero vendrá una simiente de una mujer que te va a aplastar la cabeza. Hablando de Jesús, aquel cordero, aquel animal inocente que Dios mató para vestir a Adán y a Eva, representaba a Jesús. Toda la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que las profecías nos muestran, Juan José, que nuestra incapacidad humana, no podíamos ser salvos por nuestros propios méritos. Sí, Valerio, cuando mencionas esto en cuanto a la ley, cuando estábamos la ley, Valerio, como Dios nos da la oportunidad, Valerio, para que el mismo ser humano pueda redimirse con Dios. Pero que vemos en la historia, conocemos que la humanidad, Valerio, falló, que Dios envió a tales personas, que escogió a tales personas, pero ellos mismos llegaron a fallar también. Y tal vez cuando llegamos a pensar, y quizás hoy en día llegamos a pensar, ¿por qué fallaron? Y también, si bien recordamos, Valerio, en la vida de Salomón, el hombre más sabio del mundo, o el hombre que haya existido, Valerio, con la sabiduría más grande, Valerio, incluso hasta él le falló a Dios. ¿Qué nos da a entender eso, Valerio? Que nosotros mismos no podemos hacer nada para nuestra salvación. Tenía que intervenir Dios. Y tal como mencionabas, y desde un inicio Dios empezó a anunciar de que iba a llegar un Mesías. A pesar de que aún no estábamos bajo la ley, Dios ya nos empezó a decir que va a venir un Mesías, va a venir un Salvador, porque ustedes no pueden salvarse a sí mismos, porque necesitan de mi ayuda. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros con Él. Las profecías, cuando se reveladas, las profecías que se cumplieron en Jesús, se me viene a la mente, es como ir a un lugar lejano y vas en la carretera y vas viendo rótulos. Ya voy cerca. Hay una flecha y te dice, vas en dirección correcta. Y te va mostrando que vas cerca del lugar. Y las profecías nos mostraban que venía un Salvador. No importa qué tan largo haya sido el viaje, ya voy cerca, ya estás cerca. Así era la profecía, Juan José, para aquellas personas. Porque el apóstol Pedro, si no estoy mal, dijo que aquellos hombres de Dios quisieron vivir lo que nosotros estamos viviendo. Aquellos profetas, aquellos mensajeros, aquellas
personas que sirvieron a Dios con tanta pasión, querían ver este día. Y nosotros lo estamos viviendo. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios ha venido a rescatarnos. Ya vino, las profecías ya se cumplieron. Jesús ya vino a la tierra. Ahora, ¿cómo voy a tener a Emmanuel yo en mi vida? Jesús, la palabra de Dios dice que para todo aquel que cree, no tiene perdición, sino que tiene vida eterna. Cree en el Señor Jesús, decía el apóstol Pablo, y serás salvo. Arrepiéntate, dice el apóstol Pedro, y cree en el Señor Jesús. No hay otra. No hay otro requisito más que creer, más que depositar, decir y darnos cuenta. Yo no pude por mis propios méritos, pero las profecías me enseñan que Jesús es el Hijo de Dios, que solo Él puede salvarme. Y esa es la Navidad, esa es la esencia de la Navidad, Dios con nosotros. El nacimiento de Jesús tenía que ser personal, tenía que ser una persona entre nosotros para mostrarnos que nosotros éramos pecadores. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, a pesar de nosotros de estar enlodados, a pesar de estar sucios, Jesús vino entre nosotros. Pero Él no se enlodó como nosotros, no se embarró como nosotros. Él vino a la tierra, queridos, santo, puro, sin mancha. El Cordero de Dios, dice Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Vino. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El inocente pagando por el pecador. El ofendido pagando por el ofensor. Qué increíble es Dios, qué grande es el amor. Por eso es de que Juan decía de tal manera, porque no hay forma de explicar el amor de Dios como sé. Yo tampoco encuentro cómo explicar el amor de Dios tan grande. Por eso Juan quiso encontrar alguna palabra para representar el amor de Dios, pero como no encontró, a veces decimos, está tan, y no encontramos una palabra. Y Juan, me imagino que estaba así, y digo, bueno, no hay manera como explicar, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para rescatarnos, al Emmanuel con nosotros. Sí, Valerio, y cuando mencionas esto de que eran hombres que prepararon el camino y llegaron a verlo también, personas que llegaron a ver ya el nacimiento de los días, Valerio, y hoy nosotros tenemos ya esa dicha de disfrutar esa riqueza, Valerio, en la salvación, en la gracia del Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora nosotros ya lo estamos disfrutando, Valerio. Y sabemos, Valerio, que hay mucho de qué hablar en este mes, Valerio. Dios primero, vamos a continuar ya la otra semana, Valerio. Sí, primeramente Dios, la otra semana vamos a ver cómo Jesús ve la luz en medio de las tinieblas. Así que suscríbanse a nuestro canal, no se vayan sin irse a suscribir o a seguirnos en las redes sociales. Voy a terminar leyendo este pasaje en San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos en una próxima, si el Señor así lo permite.